Gracias nuevamente. Felicidades a todos los que están acá por la hora. Y yo les voy a comentar de cómo vamos a adquirir todos esos medicamentos en la salud pública en Panamá. Estos son mis conflictos de intereses con esta presentación. Esta presentación está auspiciada por Johnson & Johnson. Vamos a introducir el rol de las guías de práctica clínica. También vamos a introducir un poco la situación de la enfermedad inflamatoria intestinal en Panamá y describir el proceso de creación de guías para estas enfermedades para nuestro país y plantear metas a mediano y largo plazo. A manera de definición, una guía de práctica clínica es un conjunto de recomendaciones que están basadas en una revisión por un grupo, una revisión sistemática de la evidencia. En esta revisión se evalúan cuáles son tanto los beneficios y los riesgos de las diferentes alternativas de tratamiento y pues también se tienen otros objetivos, pero particularmente tiene que ver con el manejo de esas enfermedades, con el objetivo de optimizar la atención de los pacientes. Las guías buscan, además de optimizar la atención, reducir la variabilidad de la atención médica, que las enfermedades o el trastorno se maneje igual en cualquier parte del país, a mejorar la calidad y efectividad de la atención, apoyar la toma de decisiones clínicas. Nos ayuda cuando, si seguimos estas guías, nos ayuda a tomar decisiones cuando tenemos casos problemas. Fomentar la medicina basada en evidencia, ya que estas guías requieren de una revisión sistemática de esta evidencia, y facilitar el acceso a la información. Mucho más fácil de repente leerse una guía que ir a todos los artículos y toda la evidencia que sustentan esa guía. Las guías de práctica clínica no son las únicas herramientas que tenemos para estandarizar el manejo de las enfermedades. En realidad hay muchas otras, algunas son bastante más estrictas, como serían, por ejemplo, los protocolos de tratamiento que se están, de hecho, tratando de hacer en las instituciones públicas, protocolos para cada enfermedad. Los algoritmos y vías o rutas clínicas, que son formas más simplificadas y gráficas en donde podemos ver qué hacer dependiendo de si se cumplen o no ciertas condiciones, pues, de las que estamos hablando en esta ocasión, que son las guías de práctica clínica. La guía de práctica clínica, esencialmente la revisión sistemática o la revisión de la información, se basa en esta pirámide de la calidad de la evidencia, en donde en la base usualmente están investigaciones en laboratorios, experimentos in vitro, y pues en la cúspide de la pirámide están las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, pues pasando por todo tipo de investigaciones. Para algunas entidades probablemente no tengamos toda la pirámide de la evidencia, pero siempre se trata de utilizar las fuentes más confiables y que tengan el mejor grado de esta. Y a la hora pues, de expresar los resultados, usualmente nos apoyamos en estos sistemas o estas graduaciones en donde tenemos una conclusión de la evidencia y el grado que utilizamos para recomendarlo. Todo esto en base, como le mencioné, a la evidencia. Pueden haber una fuerte recomendación, como puede haber una recomendación en contra de la medida. Y los términos que usualmente van a ver en estas guías son los que ven acá abajo, dependiendo de qué tan fuerte es la recomendación. Uno puede decir recomendamos, deberíamos, o si es todo en el último espectro, no se recomienda, no se debe realizar, etc. Las guías de práctica clínicas deberían abarcar todos estos dominios. A veces no es tan fácil. Esta es una gráfica un poquito difícil de leer, pero va desde el rigor de cómo se elabora la guía como tal, quiénes la realizan, o sea, la participación de los implicados, hacia quién va dirigida estas guías. Está dirigida hacia especialistas, hacia la población, hacia médicos. La claridad de la presentación de toda la guía, qué tan aplicable es a la realidad nacional, en este caso. Y al final, todo esto es algo que se debe publicar, si no se publica no existe. Así que también es importante la independencia editorial a la hora de ver dónde se van a publicar y cómo vamos a usar estas guías. Lo ideal sería que las guías hagan esto.
Y de hecho, el hecho de tener guías realizadas por grupos de asociaciones profesionales médicas para enfermedades que solemos manejar normalmente utilizando guías de otros lugares, pero tenerlas locales, es que nos legitiman, hacen legal el uso de ciertas tecnologías y medicamentos. O sea, tenemos un documento que respalde el uso de estas nuevas tecnologías y de nuevos medicamentos en nuestro medio. Ayuda a que esto se incluya entonces en las políticas de salud. En base a estas guías se pueden crear las políticas de salud para mejorar el acceso a los medicamentos que acabamos de escuchar. También apoyan un poco la negociación con la industria. Si existe el interés de adquirir medicamentos que son pues, dirigidos hacia una gran población, pues probablemente podremos tener buenos deals con la industria que representan a estos nuevos fármacos. Y pues todas las otras objetivos que son más de carácter clínico, como apoyar las decisiones clínicas, promover el uso racional de estos medicamentos, etcétera. De hecho, si ustedes quieren presentar, por ejemplo, de la Caja de Seguro Social, del Comité Institucional de Farmacoterapia de la Caja de Seguro Social, si ustedes quieren presentar que se les compre un nuevo medicamento, tienen que presentar todo esto que está aquí. Y si ya tienen un documento nacional que ya tenga toda esa información, se les va a facilitar. La Caja de Seguro Social también tiene guías para la elaboración de estas guías, que es bastante interesante, la verdad. Pero bueno, miren toda la información que se debe presentar cuando uno quiere introducir un nuevo medicamento a la salud pública. ¿Y por qué enfermedad inflamatoria intestinal? Ya la definición pues, nos la mencionó el doctor Cortés. En Panamá, en Latinoamérica, está aumentando, como les mencioné en la charla anterior. En Panamá no hay datos. Este dato, verán, esa referencia es del 99 y fue de un estudio bastante pequeño que realizó la doctora Cantón en Colón, en donde reportó que la incidencia de colitis ulcerativa era 1.2 por 100.000. Eso fue en los años 90. Y en esa ocasión, en la población que ella vio, no observó ningún paciente con enfermedad de Crohn. Y esto hago esa salvedad porque es curioso cómo en el lapso de una vida profesional hemos visto el cambio epidemiológico, donde muchos de nosotros en nuestras consultas estamos viendo enfermedad inflamatoria intestinal. Cada vez vemos más enfermedad de Crohn. La colitis ulcerativa todavía sigue siendo más común, pero cada vez vemos más enfermedad de Crohn. Y es lo que le mencionaba, que estamos en ese crecimiento epidemiológico que les comenté antes. Pero bueno, en el 99 no vieron ni una enfermedad de Crohn en esa corte de pacientes y se habló de 1.2 por 100.000 habitantes en Panamá. Así que sí, es una problemática. No hay conocimiento de la enfermedad en general. Faltan, además, en las instituciones públicas medicamentos esenciales para tratar estas enfermedades y también para hacer los diagnósticos. La calprotectina que le mencioné, institucionalmente, cuantitativa, solo hay en el Santo Tomás, hasta donde tengo entendido. Creo que no hay en el seguro. Ni cuantitativa, ni cualitativa creo que hay. Pero bueno, así que esa es la razón por la cual un grupo de personas interesadas dentro de la asociación seleccionó el tema de una problemática, la enfermedad inflamatoria en Panamá. Y este grupo, pues con este interés particular en esta enfermedad, formó grupos de trabajo, los cuales fueron homologados, y se buscó entonces la evaluación de la literatura. Se buscaron criterios de selección y se graduó la excelencia, se graduó la evidencia. Así fue como nació, miren el año, 2017. Mi hija dijo que no dijera este chiste, pero mi hija tiene casi 14 años. Y le dije que esta es una foto de cuando éramos más jóvenes, pero me dijo que todas las fotos son de cuando éramos más jóvenes. Ya lo dije. El primer grupo panameño de enfermedad inflamatoria intestinal se reunió pues, en 2017 y de hecho se hizo con la sola intención de crear una guía de práctica clínica para poder introducir medicamentos al Seguro Social. Esa era la única razón. En ese momento no teníamos ni la menor idea del trabajo que eso conllevaba. Hubo muchas reuniones en donde esencialmente pues, la metodología fue una metodología que ustedes
más o menos tienen familiar de cómo se hacen a veces estas guías. Las reuniones eran presenciales, se discutían los temas, cada subgrupo tenía que desarrollar un tema y luego se sometía a votación en donde más del 75% tenía que estar de acuerdo para poder entonces incluir esa decisión dentro de la guía, o sea, un consenso formal entre los expertos. Y al final, pues, la mayor parte de las veces se respondió a razón de la experiencia en el manejo de la enfermedad y nos basamos mucho en guías internacionales. Se hizo una redacción de la misma, se formularon las recomendaciones, hubo una revisión externa por un par externo y se reacomodó la guía de acuerdo a sus recomendaciones. Y pues antes de poder hacer la última parte, la revisión final, la publicación, todavía más fotos de cuando éramos más jóvenes. Ya cuando estamos muy entusiasmados, pues decimos, además de las guías podemos hacer otras cosas y este grupo podría servir para fomentar todo lo que dice ahí. Incentivar más personas que hicieran posgrado en enfermedad inflamatoria intestinal, inclusión de nuevas terapias, capacitar y realizar centros de enfermedad inflamatoria intestinal y crear grupos de apoyo a pacientes. Porque les voy a comentar, miren que han pasado 9 años, 8 años, y estamos plenamente convencidos que no va a ser sino hasta que se involucren los pacientes en que va a cambiar la forma en que manejamos o que las instituciones públicas manejan esta enfermedad. Pero bueno, pasó lo que todo el mundo conoce. Arrancó la pandemia, dejamos eso, nos volcamos más a hacer revisiones cada 2 semanas de temas en enfermedad inflamatoria intestinal y otros temas para las recomendaciones durante la pandemia de COVID. Y ya no fue sino hasta el 2021 que en sesión de la Asociación Panameña de Gastroenterología Virtual, ya nada era presencial en esos momentos, fue que se aprobaron las guías y que posteriormente se publicaron y se llamaron normas. ¿Por qué se llamaron normas y no una guía de práctica clínica? Porque en realidad estaban redactadas de una manera en donde se jerarquizaba el tratamiento de las enfermedades a medicamentos de primera, segunda línea, tercera línea, etcétera. Así que había que cumplir ciertos requisitos para que a un paciente se le pudiese poner, por ejemplo, un infliximab, por ejemplo. Y sí, se publicaron y gracias a esto se introdujeron algunos nuevos medicamentos en gastroenterología, por ejemplo, ustekinumab, tofacitinib. Hemos retomado el trabajo, nuevamente se formó el grupo, esta es una foto de 2023, donde se ha ampliado un poco más los objetivos del grupo, nuevamente a fomentar el estudio, en esta ocasión, de la enfermedad inflamatoria intestinal, de promover nuevas tecnologías como el uso de herramientas diagnósticas como el ultrasonido intestinal, promover la creación de grupos de apoyo de pacientes y de organización formal de los pacientes y familiares de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, y de hecho ya ha habido reuniones asesorados con grupos de pacientes de Costa Rica y de Colombia en este aspecto. Y pues ya estamos iniciando los protocolos de investigación en varios temas. El más importante probablemente va a ser el estudio multicéntrico para determinar la prevalencia de la enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn en Panamá, tanto a nivel público y privado. Nuevamente, pues se actualizan las guías, las cuales ahora sí van a ser unas guías de práctica clínica y ya están pues prácticamente por publicarse, solamente faltan algunas revisiones mínimas en donde cambia un poco la visión de estas guías, se hacen más holísticas, por decirlo de una manera, incluyen también parámetros de seguimiento de los pacientes, incluyen algoritmos, ya no está esa categorización tan jerárquica de primera y segunda línea, simplemente se ofrece la evidencia de los medicamentos disponibles, de los que deberíamos tener todos en Panamá. Y pues como le mencioné, pues incluso medidas de seguimiento de estos pacientes utilizando los outcomes que son reportados por los mismos pacientes, cómo deben vigilarse estos pacientes, etcétera. Así que nuevamente las metas mediatas de este grupo, publicación, difusión de las guías 2.0, implementación de clínica de enfermedad inflamatoria intestinal,
a lo largo del país, ingreso de nuevas terapias avanzadas. Algunas ya están aprobadas para otras enfermedades, así que probablemente simplemente hagamos los anexos para que se puedan utilizar en gastroenterología, los estudios de prevalencia, caracterización y estudios de vida real, entre otros estudios, y fortalecer el grupo de pacientes. Creo que eso es todo. Muchas gracias.